Estás escuchando DC Tavares Podcast. Síguenos en redes sociales. On Facebook, Instagram, and Twitter. Hola a todos y bienvenidos al viaje del esoterismo. Soy Deseret Tavares y hoy descubriremos juntos qué es el esoterismo y su influencia en nuestras vidas. Prepárate para explorar un mundo lleno de misterio, sabiduría oculta y prácticas que han perdurado a lo largo de la historia. Entonces, ¿qué es el esoterismo? Yo diría que el esoterismo es un conjunto de enseñanzas y prácticas y conocimientos, muchas veces considerados ocultos o reservados para un grupo selecto de personas. Así es. Busca entender los aspectos más profundos de la existencia, la espiritualidad y la naturaleza del universo. Está relacionado con tradiciones como la alquimia, la astrología y el misticismo. Estas disciplinas intentan explorar lo que no podemos ver o tocar y sus enseñanzas suelen transmitirse de forma simbólica. Pero, ¿cuáles son las raíces del esoterismo en realidad? Digamos que el esoterismo tiene raíces en diversas culturas alrededor del mundo. Veamos alguna de ellas para poder entenderlo más profundo. Por ejemplo, Egipto. Se creía que el conocimiento o el esoterismo estaba reservado a los sacerdotes quienes realizaban rituales y utilizaban la magia para entender el más allá. Por ejemplo, en Grecia y en Roma, la filosofía esotérica del Platón y los misterios de Ulises fueron fundamentalmente para la espiritualidad en la época. En la India, por ejemplo, tradiciones como el tantrismo y la Vedanta enseñan prácticas secretas para alcanzar la iluminación y comprender la realidad. Mientras, por ejemplo, en China, el taoísmo se centra en la armonía del universo utilizando la meditación, la alquimia interna como prácticas clave. Y, por ejemplo, en lo que es la tradición judía, la cábala busca enseñar los secretos de la Torah y a través de la meditación y la interpretación mística. En Islam, por ejemplo, el sufismo busca la conexión directa con lo divino a través de la poesía y la meditación profunda. En Europa medieval y el Renacimiento, aquí la alquimia y el rosacrucismo, combinación de ciencia y espiritualidad con el objetivo de la transformación interna. En América y Precolombia, culturas como lo que son las mayas, los aztecas, trabajaban en ritos espirituales y astrológicos transmitidos por chamanes. Y por ejemplo, en el occidente moderno, la teosofía y el ocultismo surgieron a finales del siglo XX buscando un conocimiento que uniera todas las religiones. Pero si nos ponemos a pensar, cada uno de nosotros vemos aspectos en cada cultura relacionados con el hambre de poder conectar el espíritu, de llegar a un paso más allá, fuera de lo físico, poder entender el secreto del universo, su creación y nuestra verdadera existencia. Creo que el esoterismo es la ventana a poder escudriñar lo que en realidad existe, lo que en realidad es real, fuera de toda esta ilusión y este movimiento en el que nosotros nos manejamos, en este mundo donde probablemente muy fácilmente nos podemos perder y alejar de la verdadera esencia de nuestro ser, como lo que es el espíritu. Entonces,
Cuando nosotros hablamos del esoterismo, siempre tenemos la tendencia de pensar que probablemente es algo negativo, es algo oculto, es algo prohibido. Tenemos la tendencia también a pensar que puede ser algo que necesita ser reservado porque por cientos de años las culturas han guardado este conocimiento única y exclusivamente para las personas más, am, como dijéramos, más ligadas a lo que son las esferas del poder. Se cree que se utiliza aún en el presente esta práctica, este conocimiento para controlar las masas. La influencia del esoterismo en la historia, ¿cuál viene siendo? El esoterismo, por ejemplo, ha tenido un impacto significativo en varios ámbitos. Filosofía y religión ha influido en la forma en que interpretamos textos sagrados y se ha mezclado con corrientes espirituales. Entonces ahí vemos que muchas de la verdad y de la información antigua se ha estado modificando a lo largo del tiempo. En la alquimia y la ciencia, por ejemplo, precursor de la química moderna, muchos alquimistas fueron figuras claves en la historia de la ciencia. Esto no es ahora que surge, esto viene de mucho más antes. En el arte y la literatura, a menudo los artistas, escritores se inspiran en temas esotéricos utilizando símbolos para expresar ideas profundas. Movimientos políticos, el esoterismo ha influido en movimientos como la masonería que buscaban ideas de libertad y fraternidad. Y la psicología, por ejemplo, pensadores como Carl Jung se interesaron en el esoterismo para entender la psique humana y sus símbolos. Como ustedes pueden ver, es algo que siempre ha estado en la vida de nosotros en todos lados. El esoterismo está oculto y a la vista de todo el mundo en todo lo que hacemos, desde la música, desde la política, desde la medicina, la ciencia, todo está interconectado. ¿Por qué? Porque el despertar del ser humano es entrar en esa fase sensible, en esa fase interna, donde cada uno de estos movimientos, de esta energía, forma parte de una fuerza que nos une a cada uno de nosotros. El esoterismo en realidad es parte de nuestra vida y de nuestra cultura, sea cualquiera que sea, porque el ser humano tiene el hambre de poder entender quién es él, de dónde viene y quién es. Entonces, si nos ponemos a pensar, necesitamos la religión para poder tener una conexión con algo que sea más allá de lo que nosotros vemos actualmente. En la alquimia y la ciencia, obviamente nuestra medicina para poder combatir enfermedades, para poder tener buena salud, para tener resultados de acuerdo a cómo el cuerpo reacciona. Pero también en el arte y la literatura, ¿y cuál de todas estas cosas, qué es lo único que en realidad nos conecta y cómo es que cada una de todas estas áreas, sea de la filosofía, la religión, la alquimia, la ciencia, el arte, la literatura, movimientos políticos e inclusive la psicología, cuál es el punto en cómo cada uno de estos aspectos se interconectan de alguna forma o de otra en su nivel de vibración y cómo la energía fluye y tiene un impacto en la vida de nosotros de una forma o de otra. Porque por medio del arte nosotros podemos expresar y conectarnos con el espíritu y vibrar a una frecuencia alta.
recibir la información que tiene como consecuencia un impacto, sea directo, emocional, físico, de cualquier forma. Y si ustedes se ponen a pensar, cada una de estas cosas tienen una forma en cómo nos toca el alma, cómo nos impacta la vida de alguna forma positiva o negativa, pero a la misma vez mueve el espíritu y nos conecta a algo. Quiere decir que nuestro subconsciente, de una manera o de otra, y por medio de la historia, hemos descubierto que el ser humano es mucho más allá que un estado físico, que el ser humano fuera de la carne y el cuerpo es un ser que es eterno, que vive, que su mente y su espíritu se conecta y es infinito. Y por el fin de los tiempos o por medio de la historia podemos entender que no somos los únicos que estamos despertando a esta realidad, que es la naturaleza del ser humano buscar algo más allá porque sabe que existe algo más allá de la materia. Ahora, yo quiero saber si algunos de ustedes, por ejemplo, se han preguntado o se han puesto a reflexionar sobre este tema. Entonces, quiero hacerle algunas preguntas a cada uno de ustedes para que reflexionen sobre lo que es el esoterismo en sus vidas y cómo ustedes se conectan con esta parte tan profunda en la cultura de cada uno de nosotros. Cuéntame qué piensas cuando escuchas la palabra esoterismo. ¿Qué significa eso para ti? ¿Has tenido alguna experiencia relacionada con prácticas esotéricas? ¿Y qué te gustaría aprender sobre este tema en los futuros episodios? Me encantaría escuchar sus respuestas o que por lo menos me dejen un comentario y me compartan sus pensamientos en nuestras redes sociales. Me puedes seguir a través de Deseret Tavares Oficial en Twitter, Instagram, YouTube y Facebook. Y también por medio de mi página www.deserettavaresoficial.com. Me encantaría escuchar las respuestas que ustedes han hecho a estas 3 preguntas que pueden ser el comienzo de abrir esta puerta hacia un mundo interno que va más allá de lo que es el mundo material y entrar en esa parte íntima que existe dentro de nuestro corazón y nuestra mente. Entonces, si quieres conocer más sobre el esoterismo y cómo aplicarlo en tu vida, sígueme a través de Deseret Tavares Oficial en Instagram, en YouTube, Facebook y en TikTok. Entonces, aquí en todas mis redes sociales siempre comparto el contenido con reflexiones y temas que son con el principio o el interés de que tú despiertes esta fase de tu vida, de tu corazón y te conectes a tu ser. Les agradezco a todos ustedes por haberme acompañado en este segundo episodio del podcast sobre el viaje del esoterismo. Y recuerda que el conocimiento del esoterismo puede enriquecer tu vida de una manera profunda en muchas formas hermosas. Cuídate y hasta la próxima.